propiedades, así como estábamos viendo algunas de las propiedades que corresponden a los elementos y que veíamos la clase anterior. Aquí vamos a tener entonces, si ustedes se fijan, una de ellas y muy importante y que vamos a manejar mucho, que viene siendo la masa atómica. La masa atómica, pues a mí me va a indicar en términos de masa, en términos de cantidad, pues cuánto es que tiene o cuánto pesa pues ese elemento. ¿Listo? Un átomo de ese elemento. Aquí podemos ver e identificar con los diferentes colores y tonalidades que corresponden al rojo, cuál vendría a tener una mayor cantidad de masa y cuál tendría una menor cantidad de hecha, ¿listo? Podemos identificar entonces que los elementos que se encuentran en los primeros periodos, pues tienen menor cantidad de masa a comparación de los elementos que se encuentran en los últimos periodos, ¿listo? Ahí podríamos entonces hacer comparaciones entre el nitrógeno y podríamos mirar la cantidad de masa atómica que tiene cada una de ellas, pues viene siendo un átomo de nitrógeno tendría 14 gramos como tal, o unidad de masa atómica que es las unidades de medida en las que se encuentra pues la masa, ¿listo? Si miramos entonces uno de los elementos de abajo, por ejemplo el bismuto, vamos a encontrar que, si ustedes se fijan, está en el mismo grupo, pero la cantidad de masa aumentó considerablemente, ¿no? Teníamos que para un solo átomo de nitrógeno era 14 gramos, y aquí vamos a encontrar que para un solo átomo de bismuto vamos a tener 208,98, que en este caso pues lo podríamos aproximar a 209 gramos, ¿listo? Para que lo podamos identificar. Otra de las características que vamos a encontrar y que utilizaremos mucho también corresponde al número atómico. El número atómico, como ya habíamos mencionado, aparte de que me indica la organización y pues gracias al número atómico también es que encontramos organizada la tabla periódica de esta manera, vamos a tener en cuenta que el número atómico me va a indicar también algunas de las partículas subatómicas que tenemos dentro de cada uno de los átomos, ¿vale? El número atómico, que lo representamos con la letra Z, que los voy a escribir por acá, con la letra Z, es el que me va a indicar, uno, la cantidad de electrones, entonces esto va a ser igual a la cantidad de electrones, lo podemos representar con una E minúscula negativa, y la cantidad de protones, ¿listo? Que sabemos que son los P positivos. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta que ese número atómico o el número atómico de cada uno de los elementos de la tabla periódica, pues corresponde efectivamente a la cantidad de electrones y a la cantidad de protones, ¿listo? Así entonces vamos a poder evidenciar, ya vamos entonces aquí a mostrar que para el potasio, por ejemplo, vamos a tener que el número atómico del potasio es 19. Eso quiere decir que al mismo tiempo voy a poder identificar que ese número atómico me está indicando que yo tengo 19 electrones y 19 protones, ¿vale? Así como aparecen aquí en esta aplicación, para los que tienen la tabla periódica en físico, ustedes van a encontrar que en ella vamos a tener un recuadro como el que ustedes ven en sus pantallas, y ese recuadro pues aparece la mayoría de las veces en la parte superior centrada de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es el que me está a mí como tal dando una indicación de todos esos números que aparecen para cada uno de los recuadros de los elementos, a qué propiedad pues corresponde. ¿Listo? Dentro de ella, pues acá si ustedes se fijan, tenemos algo muy importante que es el estado. Entonces aquí vamos a encontrar que el potasio se encuentra en estado sólido. Vamos a encontrar el número atómico, la masa atómica, la electronegatividad, que fue una de las que trabajamos hace 8 días. Y pues adicional a eso nos
muestra también el estado, como ya les mencionaba. Entonces, fíjense acá también nos muestra, por ejemplo, por aquí vamos a encontrar el origen. Fíjense acá. Aquí dentro del origen nos muestra que hay algunos elementos que son de origen natural y hay otros que son de origen artificial, ¿sí? Los que se encuentran con verde, que si ustedes se fijan, pues viene siendo la mayoría de los elementos que corresponden a la tabla periódica y los vamos a encontrar de manera natural en la naturaleza, ¿listo? Y los otros que se obtuvieron de manera artificial, pues si no los vamos a encontrar así tan fácilmente, sino va a ser a través de procesos pues químicos que ya se realizaron, ¿vale? Entonces, importante que empecemos a reconocer por acá los grupos y los periodos adicionales. Entonces vamos a empezar con los periodos. Vamos entonces a tener aquí las diferentes representaciones de los periodos y pues los periodos aumentan de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que lo vayamos a tener presente. Y están representados por los números 1 a 7, que los vemos acá en la parte izquierda. Esos números a mí entonces me van a indicar el periodo en el que se encuentran esos diferentes elementos, ¿vale? Por aquí entonces nuestro periodo 1 está representado por el color amarillo y terminamos con el periodo 7 que se encuentra con el color verde, ¿vale? Dentro de eso, entonces tenemos también los lantánidos y los actínidos que no se nos puede olvidar, pues que corresponden a las series de los periodos 6 y 7 específicamente. Bueno, vamos entonces ahora a mirar los diferentes grupos. Tenemos dentro de los grupos y acá en la tablita pues nos aparece representado y el nombre de cada uno de ellos. Vamos entonces a empezar a mirar. Ustedes pueden darse cuenta que en esta tabla periódica pues los grupos están representados por las letras de 1 a 18, y que son las letras, perdón, los números que son de 1 a 18 que aparecen en la parte superior de cada uno de los grupos. En otras tablas periódicas también vamos a encontrar que está representado por letras y por números. ¿Cuáles vienen siendo esas letras? A mayúscula y B mayúscula. Los grupos que corresponden al grupo A de la tabla periódica son los que nosotros vemos acá como 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Listo? Y los del grupo B son los que tenemos acá, todos estos rojos, que son del 3 al 12, ¿vale? Para que también pues tengamos en cuenta esa división en cuanto a los grupos. El primer grupo, que corresponde a los que están acá con amarillo, de color amarillo, se llaman metales alcalinos. ¿Listo? Dentro de ellos, pues no incluimos al hidrógeno, porque el hidrógeno, pues vendría a ser un elemento correspondiente a los grupos de los no metales. El grupo 2, vamos a encontrar, este grupo tiene el nombre de metales alcalinotérreos. Entonces, ya vamos. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinotérreos. Todos estos grupos del 3 al 12 que están con color rojo se denominan metales de transición. ¿Listo? O también pues los del grupo B. El grupo 13 que arranca con el elemento del boro se llama el grupo, pues digamos que de aquí en adelante hay algunos grupos que reciben el nombre de acuerdo pues al primer elemento que se encuentra representándolos. ¿Listo? Entonces por eso es que vamos a encontrar que el grupo 13 recibe el nombre del grupo del boro, porque es el primer elemento que nosotros vamos a encontrar acá. ¿Listo? Boro. El quinto grupo, perdón, el cuarto grupo que sería el del 14, cuarto grupo para la serie de grupo A, corresponde al grupo del carbono. Grupo 15 al grupo del nitrógeno
grupo 16 al grupo del oxígeno, o también recibe el nombre de los calcógenos, y el grupo 17 o 7A también se denominan halógenos. ¿Listo? Entonces dentro de ellos vamos a tener al yodo, al bromo, cloro, para que los tengamos ahí muy presentes. ¿Mm? Importante pues que tengamos en cuenta que no podemos dejar de lado los grupos que aparecen en la parte inferior de la tabla periódica, que son los lantánidos y los actínidos, ¿vale? Que también pues serían parte de los metales de transición. Y finalmente pues vamos a tener al grupo 18 o 8A, que corresponde a los gases nobles, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, reciben ese nombre de gases porque el estado de agregación en el que los vamos a encontrar va a ser gaseoso. ¿Listo? Entonces, es importante pues que tengamos en cuenta esa división en cuanto a los grupos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la electronegatividad, y dentro de la electronegatividad, que fue una de las propiedades químicas que trabajamos, veíamos que la electronegatividad pues es la que me está indicando la cantidad de electrones que tiene cada uno de los átomos de los elementos, y también es la que me da a mí información sobre pues cómo es que se van a generar los diferentes tipos de enlaces entre diferentes elementos para generarme compuestos. ¿Listo? Entonces recordemos entonces que la electronegatividad dentro de la tabla periódica pues va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá el potasio, vamos a encontrar que su electronegatividad es de 0,8. Y si comparamos con la del bromo, que vendría siendo del mismo periodo, pues vamos a encontrar que su electronegatividad es de 2,8. Entonces ahí vemos efectivamente que aumenta de izquierda a derecha y también de abajo hacia arriba. Entonces si miramos la del plomo, su electronegatividad es de 1,9, y miramos por acá entonces la del germanio es de 1,8. Bueno, aquí digamos que no varió mucho, pero sí empecemos entonces a determinar cada una de ellas. Yodo 2,5 y la del flúor 4. Entonces aquí vemos efectivamente que la electronegatividad pues aumenta de abajo hacia arriba. Si nosotros hacemos una verificación rápida dentro de la tabla periódica, vamos a encontrar que el elemento con mayor electronegatividad dentro de toda la tabla periódica va a ser el flúor. ¿Listo? También entonces la electronegatividad nos está indicando la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía. El último nivel de energía pues es la que va a tener los electrones que van a permitir que se genere un enlace con otro elemento. ¿Mm? Y dentro de ello pues ya nos hace o nos indica que estos elementos como el flúor, el cloro, el oxígeno, pues van a tener mayor cantidad de electrones que se encuentran rodeando como tal el núcleo de cada uno de sus átomos, y los elementos que se encuentran, por ejemplo, en el grupo 1 y 2, pues vamos a tener que tienen menor cantidad de electrones girando alrededor. ¿Listo? Aquí entonces tenemos también estados de agregación para que lo tengamos en cuenta. Los que encontramos acá como gris claro son los que vamos a tener en estado sólido. Los que corresponden al azul, que si ustedes se fijan, pues viene siendo solamente 3, francio, mercurio y bromo, los vamos a tener en estado líquido. Los de estado gaseoso son los que aparecen acá como color naranja, que vendrían siendo todos los gases nobles, unos halógenos, que son el flúor y el cloro, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Listo? Y los que se encuentran acá, que son más oscuros, que vienen siendo del 104 al 118, esos elementos, que son los más descubiertos recientemente, pues aún digamos que no se tiene
presente o conocida, pues cuál vendría siendo el estado de agregación de ellos, ¿vale? Carácter metálico. La mayoría de los elementos que tenemos dentro de nuestra tabla periódica, pues tienen un carácter metal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, pues son todos los que aparecen con color gris. Y los no metales, pues vendrían siendo desde el carbono hasta el grupo 18, que son los gases nobles, los que vamos a tener de carácter no metálico. Y hay otros que se denominan semimetales porque tienen tanto características de los elementos metálicos como características de los elementos no metálicos. ¿Listo? A partir de ello, entonces, podríamos empezar a identificar también las propiedades en cuanto a la formación de los diferentes enlaces. ¿Mm? Para ello también vamos a tener en cuenta lo que corresponde a la configuración electrónica, que es algo muy importante que vamos a ver para la conformación de los diferentes enlaces y también pues para poder identificar la cantidad de electrones que tiene cada uno de los elementos en sus diferentes niveles de energía. Se preguntarán ustedes qué son los niveles de energía, y los niveles de energía pues van enfocados a representar prácticamente, si lo asemejamos, podríamos asemejarlo al sistema solar. Entonces, a nivel de cada uno de los, a nivel sí de cada uno de ellos, pues cuántos electrones se van a encontrar en esta, pues para poder facilitar el proceso de generar algún tipo de enlace. ¿Mm? Esos niveles de energía son 7 que corresponden efectivamente a los 7 periodos que vamos a tener dentro de la tabla periódica. Dentro de la configuración electrónica, pues vamos a encontrar algunos subniveles de energía, que los subniveles de energía pues son los que me van a indicar la cantidad de electrones que hay en cada uno de los niveles. ¿Mm? Estos subniveles de energía pues van divididos en 4, que son los que ustedes ven acá representados con los diferentes colores. El subnivel S de energía pues va a estar entre el grupo 1, el grupo 2 y el helio, nada más, va a estar como tal ese subnivel de energía. El subnivel P en todos los elementos acá representados con color azul, el subnivel D, todos los que se encuentran en rojo, y el subnivel F, todos los que se encuentran en amarillo, que prácticamente viene siendo la mayoría de los elementos de los lactánidos y los actínidos. ¿Listo? Ya con eso entonces nosotros podemos efectivamente pues verificar cada una de las características que tienen los elementos que tenemos dentro de la tabla periódica, y pues aparte de eso también podemos encontrar cuáles son fundamentales para la vida y dónde los vamos a encontrar en mayor abundancia. ¿Mm? Los que se encuentran entonces en verde, si ustedes y nos analizamos específicamente también la composición orgánica que corresponde a cada uno de los seres vivos, pues vamos a encontrar que en mayor proporción tenemos lo que corresponde al carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, cloro, magnesio, calcio, potasio, sodio e hidrógeno. ¿Listo? Y en cantidades mínimas, pues encontramos los que tenemos en azul. Ya con esto entonces, pues tenemos vista que efectivamente, pues todos los elementos son muy importantes, que son importantes trabajarlos a lo largo de nuestro curso de química, y pues que efectivamente todas las características son necesarias para la formación de los compuestos y para entrar a analizar cada uno de los componentes de lo que nosotros conocemos como materia. Ya con esto entonces terminamos la explicación del día de hoy. Espero que haya sido provechosa para ustedes y que tengan muy buen día.